Y con la ayuda del Señor vamos a abrir nuestra Biblia para meditar en la palabra de Dios. Y hoy los invito a meditar en el libro de Romanos. Vamos a leer un pasaje muy conocido, Romanos 8, que es preferido por muchos, en los que yo me encolumno, ¿no? Realmente es un pasaje que nos adoctrina, nos instruye, nos anima. Hay un sinfín de beneficios que tiene este pasaje. A lo largo de mi vida yo lo he escuchado predicar, lo he leído en casa, lo he leído en el colectivo, lo he leído en el tren, lo he leído en barco, lo he leído en avión. Realmente es un pasaje muy importante para el cristiano, para aquel que conoce a Jesús, para aquel que quiere conocer más a Jesús todavía, diría yo. Vamos a meditar en esta hora en Romanos 8, y cuando el apóstol Pablo nos habla de esto, nos habla de cinco palabras muy, muy especiales que enumera este versículo, esta porción de la palabra. Estamos hablando de Romanos 8, 28 al 30, en donde en 5 palabras el apóstol Pablo nos va a dar un resumen de una salvación tan grande como la que gozamos hoy. Yo sé que tal vez en este auditorio somos todos cristianos, o al menos nos conocemos entre todos, sabemos que somos cristianos, pero como Dios solamente conoce el corazón de cada uno, es necesario que apliquemos esta palabra de Pablo como creyentes, apuntando también a alguien que todavía no conozca a Cristo, porque también le va a hacer bien. Dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y me quedo aquí por ahora en la lectura para hacer énfasis en que esta palabra que acabamos de leer de la pluma de Pablo está dirigida a la iglesia de Roma, a una iglesia en donde él habla a gente que vive una realidad muy especial y muy privilegiada, la misma que tenemos nosotros hoy: haber aceptado a Jesús, haberle aceptado en el corazón como Salvador de nuestras almas. Y él les recuerda algo por si se hayan olvidado tal vez, y a veces nosotros nos olvidamos, de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, habla de todas. Por eso, en esta meditación, si hay que ponerle un título, habría que ponerle que todas las cosas, todas. Yo lo titulé así: todas las cosas, todas. Porque tal vez suene a pregunta, pero ¿todas las cosas que nos pasan ayudan a bien? Sí, todas. Y quiero introducir este tema porque la Biblia está llena de ejemplos de cómo todas las cosas que les pasan a los que aman a Dios ayudan para bien. No porque lo dice Pablo solamente, sino porque está absolutamente documentado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Absolutamente. Y a medida que yo iba descubriendo los pasajes para armar esta meditación, me daba cuenta cuán documentado está. Y la Biblia nos enseña varios ejemplos de grandes personajes bíblicos, y en donde también nos enseña que nosotros, como humanos naturales, sin Cristo, siempre
siempre se nos escapaba a Dios, siempre el interés por Dios era mínimo. De hecho, nuestra tendencia es no elegir a Dios. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a los que no aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mal, porque no aman a Dios. Y como no aman a Dios y no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y a los hijos del diablo, bueno, que los cuide el diablo. Porque hasta el mismo Señor Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, refiriéndose a una generación de víboras, ¿no? Y una casta religiosa que entorpecía absolutamente todo el ministerio del Señor. Y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, que ama a Dios, tiene que tener presente que todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, vamos a hacer historia en el Antiguo Testamento y nos vamos al tiempo de Abraham para que vean cómo es que nos elige Dios y no nosotros a Dios. Dice Josué 24:2 que Abraham estaba del otro lado del Jordán, en Ur de los Caldeos, con sus antepasados adorando a dioses paganos, y Dios fue y lo eligió. Ahora, ¿por qué no eligió a Taré, al padre? ¿Por qué no eligió al hermano? No, lo eligió a Abraham. Dios lo eligió a Abraham, lo llamó a un idólatra, a un caldeo. ¿Por qué? Y porque así hace Dios las cosas maravillosamente para que nosotros podamos asombrarnos. Ahora, también buscó Dios a un hombre que estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Yetro. Por 40 años estuvo así. Y él le dijo, ¿tú serás mi instrumento? Nos vamos para Egipto, le dijo. Y el mismo Moisés dice, ¿pero por qué yo? Yo ni siquiera puedo hablar, soy tartamudo, soy disléxico, a mí no me salen las cosas. No le importa, tu hermano Aarón va a ser el vocero, pero vos te venís conmigo para Egipto. Hay un propósito. Y leímos que sabemos en Romanos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Propósito de quién? ¿De Pablo? No, de Dios. Y Dios tenía un propósito para Abraham, terrible propósito, en la promesa de un hijo que era el iniciador de una gran nación. Cuando Dios lo saca a Abraham de la tienda y le dice, Abraham, mirá qué despejado está el cielo, fíjate si podés contar las estrellas del cielo. Y Abraham seguramente habrá mirado para el cielo y evidentemente no las pudo contar. Bueno, así va a ser tu descendencia. Ese es el propósito de Dios para Abraham. Pero Abraham no lo buscó a Dios, Dios lo buscó a Abraham. Ahora, ¿qué hay de Deuteronomio 7:7? Es un relato del Antiguo Testamento. Dios le dice a Israel, yo te elegí de todas las naciones, no porque sea la más grande, sino porque era la más pequeña. Pero te elegí. ¿Por qué te elegí? Le pregunta Dios a Israel. Porque te amé. No encontré nada extraordinario en vos, le dice Dios a Israel, pero yo te amé. Y leímos, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, también los llamó, y los llamó, y los amó. ¿Cuántas cosas descubrimos en Romanos y documentamos en el Antiguo Testamento, verdad? De cómo Dios nos eligió y no nosotros a Dios. Obviamente que si hoy me preguntan, después de haber aceptado a Cristo y después de estar tocando alabanzas para Dios, ¿a quién elegirías? Obvio que a Dios, obvio que al Señor Jesús, y Él es mi Salvador. Pero si yo no tuviera esta fe, si yo no tuviera esta convicción, esta creencia en Dios, y yo no sé si elegiría a Dios, a lo mejor elegiría otra cosa, y Dios lo sabía. Por eso Dios eligió a las personas que estamos mencionando en el Antiguo, y estoy seguro que por eso te eligió a vos y me eligió a mí. La mayoría de los profetas fueron elegidos por Dios. Así de simple. Pablo dice en Gálatas 1:15,
si me acompañan, libro de Gálatas 1:15. Dice así, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, Pablo está hablando no de la eternidad pasada, Pablo está hablando de su pasado propio. Él dice que Dios lo eligió, lo apartó desde el vientre de su madre. Él puede concluir en esto. ¿Cómo lo eligió Dios a Pablo? Qué importante que Pablo haya estado a los pies, que la ropa de Esteban, del primer mártir, haya estado a los pies de Pablo. Pablo sostuvo las ropas de aquel apedreado, consintió en su muerte. Qué importante que Pablo haya consentido en su muerte. ¿Pero cómo? ¿Está bueno consentir en la muerte de alguien? No, pero se ajustaba perfectamente al propósito de Dios. Yo no sé qué hubiese pasado si Pablo ese día estaba enfermo, se reportaba enfermo y se quedaba en la casa y pedía médico a domicilio y no iba al apedreamiento de Esteban. No sabemos, tal vez Dios hubiese buscado otra forma, pero Dios eligió esa forma. Fue testigo Pablo, fue el consentidor de la muerte de Esteban. Y Pablo ahora dice, en el versículo 15, cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por eso el texto de Romanos, volviendo a Romanos 8, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluido Pablo, sobre todo Pablo, el que está escribiendo esto. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, lo que Pablo está diciendo, por supuesto, está documentado otra vez por el mismo Señor Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, si me acompañan. Vamos a leer Juan 15, 16. Dice el Señor Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En mi nombre, que le oremos a Dios y en el nombre del Señor Jesús le pidamos. Qué propósito tan clave, tan importante, para que vayamos y llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Fíjense en hasta dónde nos elige Dios y con qué propósito nos elige Dios. Y cómo nos prepara para que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden para bien. Ahora, como decía, nosotros somos incapaces de elegir a Dios. Y esto también está documentado en Juan 6, 44. Miren lo que dice Juan 6, 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. ¡Wow! Me quedó clarísimo a mí. Me quedó clarísimo. Yo soy incapaz de elegir a Dios. En mi forma natural soy incapaz de elegir a Dios. Hay un propósito, hay una sabiduría acá. Hay un poder de parte de Dios que me eligió a mí, que no soy nada, que no soy nadie. Y Él me redimió para un propósito. Él te redimió para un propósito. Y dice que a los que aman a Dios o nacieron de vuelta también, lo podemos aplicar así, por la fe en Jesús, ahora que son llamados hijos de Dios y aman a Dios. Yo no le podría decir esto a alguien que no conoce a Dios, porque me va a decir, pero a mí me pasa de todo, y malo.
¿Y qué? Si yo no amo a Dios, la cosa no va a mejorar. No, porque tu padre no es Dios y porque no amas a Dios. Es un poco de lógica, es un poco de fe, es todo al mismo tiempo. O sea, es una consecuencia. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, déjenme documentarlo un poquito más. Dice que no nos va a ir bien a los que aman a Dios, no nos va a ir bien económicamente. No dice eso, ¿eh? No dice eso. Que a los que aman a Dios, las puertas de los bancos están absolutamente abiertas para pedir el préstamo que se nos ocurra, agregarle los ceros que vos quieras al cheque y va todo para bien, porque vos amas a Dios. No, el texto no dice eso. No dice que nuestra enfermedad no nos va a afectar, tampoco dice eso. No dice que el dolor de la enfermedad va a ser menos, tampoco. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Déjenme volver al pasaje, porque me quiero anclar en este pasaje, porque lo tenemos que tener como columna vertebral para entender esta meditación, porque el título dice más que vencedores en ese pasaje. Ahora, cuando el texto dice todas las cosas, el texto dice todas las cosas, todas las circunstancias, todas las pérdidas, todas las ganancias, todas las decepciones, todas las tribulaciones, todos los accidentes, todas las heridas, todas las calamidades, todas las enfermedades, todas las carencias, todas las abundancias, todos los nacimientos y todas las muertes. Todas ayudan para bien de los que aman a Dios. Y claro, es muy normal que a la mayoría nos parezca raro esto. ¿Cómo una cosa mala va a ser buena? Es una contradicción en sí misma. Si es malo no puede ser bueno nunca. Claro, esto si lo analizamos como inconversos, como no creyentes, pero Pablo dice, y sabemos, lo damos por hecho. O sea, ¿cómo no saben esto? Y sabemos, ¿no se acuerdan de esto? Y sabemos, ya lo sabés, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y claro, la mayoría no piensa en que esto es bueno, porque vivimos atados todos a nuestras necesidades físicas, cotidianas, no espirituales. Eso, si no lo ves con ojos espirituales, con ojos de Dios, es imposible analizarlo, es imposible recrearlo, porque es imposible procesarlo. Es imposible procesarlo, porque al no tener el Espíritu Santo de Dios dentro, que te habla, que te redarguye, que te orienta para el lado de Dios, porque es la tercera persona de Dios viviendo en vos, y vos sos templo del Espíritu Santo, en ese momento Dios te recuerda, a través de su Espíritu, que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Y el sufrimiento físico, y sí, seguramente te va a apartar de tus quehaceres cotidianos. La enfermedad seguramente te va a dejar inoperante ante un trabajo, ante un quehacer doméstico, a un quehacer cotidiano. E inclusive te va a aislar a alguno de tus parientes y posiblemente tu enfermedad produzca esto. Ahora, mira cómo cambia la cosa y cómo se pone peor cuando pensamos en que el pecado y la iniquidad de tu alma, de tu corazón, te aparta de Dios, temporal o permanentemente. Esa es la parte más grave de todo este asunto. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso Dios no está preocupado por estas pequeñeces. ¿Cómo pequeñeces? Déjame que te lo lea de vuelta. Pérdidas, ganancias, decepciones, tribulaciones, accidentes, heridas, calamidades, enfermedades, carencias, abundancia, nacimientos y muertes. ¿Todas ayudan a bien a los que aman a Dios? Sí, todas. Todas. Porque a Dios ya las tiene solucionadas esas partes. Lo que Dios necesita de vos es que tu corazón esté limpio, de que tu espíritu le alabe, de que tu corazón sea de Él, que haya aceptado al Señor Jesús. ¿Para qué? Para poder procesar todo esto, que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudará bien. Ahora,
Pensemos en la vida de José. Vamos a un caso concreto documentado en la Biblia. Él fue vendido por sus hermanos. Estuvo preso 14 años aproximadamente por hacer lo correcto con la esposa de su jefe, por rechazar una insinuación sexual terrible, depravada de la esposa de su jefe. Él la rechazó y por eso injustamente tuvo 14 años preso aproximadamente. Y no solo esto ayudó para bien, aunque parezca increíble, porque uno lo lee y dice, pero ¿cómo le va a ir bien si tuvo 14 años preso? Encima de las prisiones de antes debería ser terrible, sin celular, sin poder hacer nada, incomunicado. Y hoy que estamos prendidos al celular, ¿verdad? Ahora, si miramos el entorno de José, era el nene mimado de la casa, era el nene mimado de mamá y papá, sobre todo de papá, porque era el hijo de Raquel, la amada de Jacob. Y que no, él decía, papá, quiero estudiar fotografía, pero, viste, yo quiero la cámara del profesor, andá y comprátela, y porque sos José. Papá, me gusta esa camperita de jean, andá y comprátela, vos sos José. Es más, el padre le había hecho una túnica, le regaló, y los demás hermanos miraban como diciendo, ¿y nosotros que estamos pintados, no existimos? Y estaban que reventaba de los celos. Para colmo, José tiene unos sueños muy raros en donde él está en el medio y los hermanos mayores, siendo él uno de los menores, se postran ante él. Para colmo, va y se los cuenta. Pobre José, inocentemente se los cuenta. Y obvio, ¿cómo no lo van a vender como esclavo? O sea, lo mínimo que le hicieron fue eso. Y le mintieron al padre de que se había caído, lo había agarrado una fiera del campo y lo destrozó. ¿A usted le parece que todo esto ayuda para bien? A simple vista no. Pero si seguimos con esta historia, nos damos cuenta de que José, en el futuro, va a llegar a ser la mano derecha del faraón. Ni más ni menos que la mano derecha del faraón. No va a salvar un grupo de personas de su entorno solamente. Dios le tenía una misión a José, un propósito. ¿Por qué? Porque José amaba a Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, si José va a llegar a ser la mano derecha del faraón y va a salvar no solamente a su familia de la hambruna, a sus hermanos de la hambruna, sino una nación entera y va a ser el granero del mundo, como lo fue la Argentina durante la guerra, José tiene que templar su carácter. Dios tiene que templar el carácter de José. ¿Para qué? Para que no se le suban los humos y después quiera ser más que el faraón. Entonces, ¿de dónde viene José? Dios lo preparó de una manera muy particular, con aflicción, con tribulación, con escasez, hasta con muerte, digamos, porque le dijeron al padre, le mintieron los hermanos, que no, José se murió, lo agarró una fiera y lo destrozó. Y el padre se creyó toda la vida eso. Y por muchos años, durante el tiempo que José estuvo preso, hasta que realmente hubo un reencuentro familiar, Jacob realmente estaba atónito porque yo no sé qué conversación habrá tenido con los hijos, pero muchachos, ustedes me dijeron que estaba muerto. Y ahora está vivo, no habrá tenido ni tiempo de pensar en eso. El reencuentro de Jacob con José habrá sido impresionante. Cada vez que leo cómo él se revela a los hermanos y cada vez que leo cómo se encuentran, es conmovedor, es imposible no conmoverse, ¿no? Pero cómo Dios preparó todo esto, cómo lo eligió. José no eligió a Dios, eligió amar a Dios. Y Dios lo eligió a José para una tarea impresionante. Ahora, los 40 años de este hombre que cuidaba ovejas para su suegro Yetro, lo prepararon para una misión muy importante, ni más ni menos liderar al pueblo de Dios y soportar junto con Dios, porque fue a la par, hasta un día Dios le dijo a Moisés, ¿a vos te parece? Mira cómo me provocan. Pero se esmeran en provocarme, yo los tengo que destruir. Y Moisés le dice, Dios, perdonalos porque nos sacaste de Egipto. ¿Qué van a pensar los demás pueblos? ¿Qué van a pensar de tu imagen, de tu nombre? ¿Qué van a decir del Dios que los hizo cruzar el Mar Rojo? ¿Qué van a decir? Y Dios
no digo que retrocedía, pero lo pensaba. Y la misericordia de Dios es tan grande que perdona al pueblo de Israel una y otra vez. Castiga al pueblo seguramente, pero no lo erradicó porque lo eligió como pueblo de Él. Él eligió a Israel, no Israel a Dios. Dios eligió al pueblo de Israel. Dios te eligió a vos y me eligió a mí. Y claro, Moisés tuvo que aguantar con ese carácter templado por Dios desde que mata al egipcio y huye Moisés al desierto después de esos 40 años. Yo tengo entendido, y corríjanme si me equivoco, pero que Moisés arranca a los 80 años a guiar al pueblo de Israel. Yo no sé si llegó a los 80. O sea, dudo que llegue a los 80. Y Moisés arrancó a los 80 años, no en los años 80, a los 80 años, a liderar al pueblo de Israel y llevarlo hasta la tierra prometida. Por supuesto, él no la vio porque no le hizo caso a Dios y tuvo un tema personal con Dios. Y Dios le dijo, vos no entrás. Vos la vas a ver de lejos, pero no entrás. Pero, salvo todo esto, o sea, Dios eligió a Moisés para un propósito inmenso, que era guiar al pueblo de Israel y llevarlo hasta la tierra prometida, la tierra que le prometió a Abraham. ¿Ven cómo todo el propósito de Dios se va encadenando y se va cumpliendo de una forma maravillosa? Por eso les decía que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si Dios es capaz de hacer esto desde la historia misma de los comienzos, allá en el Génesis, cuando llama a Abraham, ¿qué no puede hacer por vos y por mí cuando realmente amás a Dios? Ahora, el ejemplo de sufrimiento de Job, podemos pensar en él. Dios lo toma como ejemplo. Ahora, ¿está garantizado que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Sí, está documentado más que garantizado. Porque Job, que amaba a Dios como ninguno, que amó a Dios como ninguno, Dios mismo dijo de Job, ¿no has visto a mi siervo Job, que es el más justo en toda la tierra? Que Dios te diga eso, que Dios piense de vos eso. Imagínense el tamaño de Job, cómo amaba Job a Dios. Job ofrecía sacrificios por sus hijos, por sus 10 hijos, por cada uno de sus 10 hijos, por si tal vez hayan pecado. Así dice la Biblia, así es el libro de Job. ¿Cómo por las dudas? Por las dudas. Era tanto lo que amaba Job a Dios. Sin embargo, Job sufrió enfermedad, estuvo deshecho en su cuerpo. Hasta la mujer un día salió, dice, ¿todavía mantenés tu integridad? Maldecía a Dios y moriste. Como diciendo, ¿hasta cuándo vas a creer en ese Dios? Y Job la tiene que retar. Mujer, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué vamos a recibir? ¿Solamente lo bueno de Dios y no lo malo? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Job, cuando tiene esa charla con Dios, intenta razonar con Dios, y Job termina diciendo, yo la verdad era como una bestia, no entendía nada. De oídas te había oído. Y dijo esas palabras hermosas, mas ahora mis ojos te ven. Y dice el libro de Job, termina el libro de Job, que la condición de Job fue 10 veces más en todo sentido de lo que tenía antes. Dios no es deudor de nadie. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿cuál es el propósito del que veníamos leyendo en Romanos? Vamos a leer Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es la respuesta que nos da Romanos 8:29. Es un propósito, ¿verdad? Ahora, Jeremías 31:3 dice, le dice a Israel, su pueblo, con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. Con amor eterno nos amó Dios. Y como Dios es eterno, el amor de Dios no tiene fin, porque la eternidad no tiene fin, ni principio ni fin. Y Dios no tiene ni principio ni fin. Y nos ama así, sin principio ni fin. Y nos amó tanto, a pesar de no tener nada que ofrecerle, que Él nos amó así. Fuimos amados por Dios y sacados de una vida de pecado, aquellos que creímos en Jesús.
Nunca tenemos que olvidar esto, pero no para decir, bueno, los dejo acá en la colección, ya tengo redimidos acá, ya puedo almacenar redimidos y los dejo ahí para que todos vean qué lindo que son mis redimidos. No nos hizo como un adorno Dios redimidos. Nos hizo para un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que podamos mostrarle al mundo la imagen de su Hijo, ni más ni menos. Dice Spurgeon en una de sus meditaciones que Dios quedó tan complacido, estaba tan complacido con la imagen de su Hijo, con su Hijo unigénito. Lo manifestó en el bautismo. Este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. Estaba tan complacido que Él decidió multiplicar la imagen de su Hijo en nosotros para que la portemos, para que el mundo diga, aquel es un Hijo de Dios, aquel creyó en Jesús. Mira qué distinto que es. Mira cómo alaba a Dios. Mira cómo en la cena se emociona pensando en que el pan es el símbolo del cuerpo de Jesús que fue maltratado por culpa de Él. Que el mundo pueda ver la imagen de Jesús en nosotros. ¡Qué propósito! A mí se me pone la piel de gallina de pensar que yo sea digno en Cristo de portar la imagen de Cristo al mundo, para que el mundo conozca a Cristo a través de mí, como un medio. ¡Qué propósito! Porque a los que antes conoció, Él me conoció antes que yo naciera, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y que Jesús nos avergüence de llamarse hermano mío, o de que Él diga, sí, Él es mi hermano, es hijo de mi Padre, como yo soy hijo de mi Padre. Tremendo ese propósito, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Dios con aquello que predestinó? Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué maravilloso lo que acaba de escribir Pablo. Pablo, el perseguidor. Pablo, el que hacía encarcelar a los que hablaban de Jesús. Pablo, el que consintió en la muerte por lapidación de Esteban. Pablo, el mismo Pablo, ahora dice esto, reconociendo maravillosamente cómo nos amó Dios, cómo nos predestinó Dios. Por eso es importante que entendamos que Dios nos llama en forma individual, no general. Dios no usa la Plaza de Mayo y el balcón de la Casa Rosada para anunciarle a todo el mundo, y el que no escuchó, bueno, que se embrome. No. Dios habla a cada uno en particular, así como llamó a cada uno de los personajes bíblicos más notorios, en lo íntimo, en lo privado. Te llamó a vos, me llamó a mí, por mi nombre. ¿Saben? Me acuerdo del pasaje en que Jesús resucita a Lázaro. Cuando Jesús se tarda más de la cuenta, digamos así, para el lector simple y para las hermanas de Lázaro, Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto, le dice. Y Jesús sabía por qué hacía todo esto, porque Dios estaba con él, porque él era el Hijo de Dios, porque él era Dios, y había un propósito en todo esto. Cuando se para delante de la tumba de Lázaro, que ya estaba muerto y que ya hedía, ya tenía olor a muerto, porque pasaba del tiempo de que el cuerpo reacciona a la degradación de la carne. Estaba bien muerto Lázaro, no hay ninguna duda de eso. Y cuando Jesús lo llama, Lázaro, ven fuera, Lázaro vuelve a la vida y va a Jesús. Sí, dice, ayúdenlo y desátenle las mortajas, dice el Señor Jesús. Pero Lázaro viene afuera de la tumba para ver aquel que lo creó en forma de hijo, aquel que lo llamó. Jesús amó tanto a Lázaro, Dios amó tanto a la humanidad. Jesús
Y lo dice el verso más corto de la Biblia, Jesús lloró. ¿Cómo va a llorar si él tenía todo bajo control? No, Jesús lloró de verdad, porque amó a Lázaro, porque te amó a vos, porque me amó a mí. Y no vio otra forma de resucitarnos de una vida de pecado que nos había matado, perdón la expresión, muerto para Dios, nos había separado de Dios. Y ahí sí que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ahí no aplica, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando Lázaro sale de la tumba, estaba vivo y antes estaba muerto. En sus delitos y pecados como nosotros, Jesús lo volvió a la vida. Solamente los que han sido salvos y redimidos y resucitados de esa vida de muerte por la fe en Jesús pueden hablar de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Ven que hasta la muerte ayuda para bien a los que aman a Dios? Lázaro amaba a Jesús. Ojo, pero también esto está escrito para que veamos que no es garantía de que no nos va a pasar nada si amamos a Dios. Nadie amó a Dios como el Señor Jesús. Nadie amó. Lo dice la Biblia. Lo creemos, de verdad. Nadie amó. Sin embargo, Dios lo abandonó para ampararme a mí, para pararte a vos, para salvarme a mí, para salvarte a vos. Dios despreció a su Hijo, desamparó a su Hijo. Y Jesús amaba a Dios. ¿Y cómo le amaba a Dios? Sin embargo, murió. Y en la cruz, en una figura de maldición, maldito aquel que muere en un madero, decía, ¿no? La ley. Y Él murió de una forma, Él se hizo maldición por culpa nuestra. Así nos amó. Pero ¿cómo? ¿No era que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Pero ¿cuál fue el propósito de la cruz? Que hoy yo te pueda contar esto, que hoy lo puedas escuchar, que hoy te puedas acercar a Jesús, que hoy sea tu Salvador, que hoy le puedas alabar, que hoy le puedas glorificar porque resucitó, que Él sea tu esperanza viva porque Dios le levantó de los muertos, como le pasó a Lázaro, que estaba muerto, como me pasó a mí, que estaba muerto en delitos y pecados, y Jesús me levantó, y Jesús me dio seguridad. Tanta seguridad que hoy puedo leer en el párrafo de Más que Vencedores de Romanos, que yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo amó a Dios con toda su alma. Lo escribió en Romanos, lo escribió en todas sus epístolas, en todas sus cartas. ¿Saben qué? Murió decapitado. ¿Pero cómo? ¿No era que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Sí, pero ¿cuál fue el propósito de Dios? Que hoy podamos tener la palabra profética más segura a la cual aferrarnos. Que hoy podamos decir que toda la Escritura fue inspirada por Dios y que es útil. Ese es el propósito. Ese es el mensaje que quiero transmitir en esta hora. Dios nos llamó a cada uno en forma individual. Y si estás muerto en delitos y pecados, si te considerás muerto en delitos y pecados, si ves que tu vida no está brillante como cuando Jesús la dejó redimida y salva, acordate que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Digamos que es una condición. Dios, en realidad, hizo algo de lo cual no podemos pagar. Nuestra deuda con Dios es eterna. La vida que nos dio Jesús es eterna. La vida que nos dio Jesús, no hay dinero que la compre. La fe que tenemos en Jesús, no hay plata que la pague. Fue por gracia, para que nadie tenga de qué gloriarse. Fue perfecta, fue sabiduría de Dios y propósito de Dios. Por eso, ahora, si aceptás a Jesús en el corazón, si lo aceptás como Salvador, podés entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando digo todas, es todas las cosas, todas. Así que podamos vivir este 2025, aprovechando esto que leímos en Romanos, conscientes cada segundo de
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, damos gracias a Dios que, tal cual como le pedimos al comienzo, nos ha instruido con su palabra, nos ha traído este mensaje. Gracias, Norberto. Mientras escuchaba, tomaba nota. Saben que me gusta tomar nota. Deseo que cada vez que nos encontremos yo pueda reflexionar en los mensajes que escucho, que me hace muy bien escucharlos, y digo, ¿qué es lo que hoy aprendí? ¿O qué es lo que hoy recordé? Y me decía para mí mismo, qué importante es que me vaya hoy de acá recordando y entendiendo que el amor a Dios no es un logro personal mío, es el resultado, es la consecuencia de un amor que Dios tuvo para conmigo primero, y que a veces por el trajín de nuestra vida no lo consideramos en cada uno de los momentos que nos tocan vivir, sean buenos o no sean tan buenos, como decimos nosotros, sean gratos o no gratos. Y la segunda cosa que me ayudó a reflexionar, qué hermoso es considerar que el poder de Dios, y me quiero llevar esta idea, es tan grande, pero tan grande, que aún subordina a todas las acciones que son opositoras a su plan. Todo lo que pase y atente contra su plan no se va a poder sostener frente al poder de Dios. El poder de Dios va a cambiar todas las cosas, porque su promesa es que va a ser para bien, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda ahora. Pero nada se va a resistir a su plan y a su propósito. Y son dos lecciones que hoy me quiero llevar, hermanos. Y cada uno tendría que reflexionar y hacer un análisis de qué es lo que hoy hemos aprendido.